Hola, nosotros somos de la Facultad de Medicina de la Universidad del SINU. Estamos en la rotación de Ginecología y Obstetricia. Nuestro tutor es Félix Guillermo Canencia Monterrosa y hoy corresponde la revisión de los artículos sobre hemorragias de la primera mitad de la gestación, aborto, embarazo ectópico y y enfermedad trofoblástica gestacional. Siguiente. Bueno, empezaré yo. Mi nombre es María Camila Márquez. El artículo que escogí es el índice de choque como marcador inicial de choque hipovolémico de hemorragia obstétrica del primer trimestre. Siguiente. Tenemos entonces que la hemorragia obstétrica es básicamente la pérdida sanguínea mayor o igual a 500 mililitros y y por otro lado es dividida en menor cuando la pérdida oscila entre 500 y 1000 mililitros o cuando supera los 1000 mililitros. Puede ser severa cuando supera los 2000 mililitros y esta hemorragia obstétrica es una de las complicaciones frecuentes que se pueden presentar en el periodo gestacional. Siguiente. El objetivo es identificar las hemorragias obstétricas en el primer trimestre basado en el índice de choque séptico, que es una de las características importantes de este estudio. Siguiente. Dentro de la metodología tenemos entonces que el estudio es de tipo observacional y prospectivo se hizo entre abril de 2017 y abril del 2018 y fue evaluado un total de 50 pacientes. Para fines de este estudio, pues se consideran las variables de hemorragia obstétrica, pérdida sanguínea mayor o igual a 500 mililitros, el índice de choque, el choque hipovolémico. Y los criterios de inclusión fueron mujeres con hemorragia obstétrica de primer nivel. También tenemos mujeres con hemorragia obstétrica, un porcentaje pequeño del segundo y tercer nivel, pero de este estudio es el de primer nivel. Y criterios como hipertensión arterial crónica, mujeres que tengan discrasias sanguíneas o antecedentes de cardiopatía. Y los criterios pues, de eliminación son pacientes que no tengan registro de hoja de vida sin signos vitales, que no tengan controles anteriores a eso, o mujeres que no aceptaron firmar el consentimiento informado, cosa que es muy importante. Siguiente. Dentro de los resultados, podemos observar entonces en estas dos tablas los índices de este tipo de alteraciones. Entonces se realizó una asociación entre el índice de choque a través de pruebas estadísticas en donde se obtuvo un valor de 27.7 a 3 grados de libertad con una significancia estadística de 0.00, por lo que se confirma que existe entonces una asociación estadística entre este índice de choque y la presión arterial sistólica, que fue otra variable que también se utilizó. Esto permite entonces encontrar una razón de verosimilitudes de 28, lo que significa que al tener una presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio, se tiene la posibilidad de presentar 28 veces más inestabilidad hemodinámica. Se realizó también un análisis de asociación a través de pruebas de estadísticas obteniendo un valor de 28.5 a 4 grados de libertad con una significancia estadística también de 0.0, por lo que se confirma que existe una asociación estadística entre el índice de choque y las transfusiones con componentes sanguíneos, por el rechazo pues, a estos elementos formes. Esto permitió entonces encontrar también una razón de verosimilitud de 35, lo que significa que entonces estas pacientes que presentan un índice de choque mayor a 0.9 tienen la posibilidad entonces de requerir 35 veces más la transfusión de productos sanguíneos en caso de que se den estos procesos hemorrágicos. El choque hipovolémico, pues por hemorragia obstétrica, es una de las principales causas de morbimortalidad a nivel mundial. Por lo tanto, pues este estudio trató de identificar cuáles eran las variables relacionadas y cómo era el comportamiento. Siguiente. Bueno, dentro de la discusión tenemos entonces que al convertirse esto en prioridad, como ser una de las complicaciones, se necesita la validación de herramientas y o marcadores como método de diagnóstico temprano para la implementación de los abordajes tempranos y efectivos con la finalidad pues, de disminuir la muerte materna. Aquí en este caso se utilizó la relación entre el índice de choque y la presión arterial sistólica. Y se necesita entonces evaluar el estado de choque de los pacientes obstétricos, los antecedentes, la comparación entre las poblaciones en general, de acuerdo con los cambios fisiológicos pues, que se tengan durante el propio embarazo y si quizás la paciente tiene entonces
algún antecedente de algún embarazo con hemorragia o otras complicaciones que puedan entonces desarrollar el mismo. Entonces, el índice de choque pues, ha sido estudiado principalmente en población obstétrica, como áreas con sepsis y disfunción ventricular, pero es un marcador inicial de choque hipovolémico en pacientes con hemorragia obstétrica. Podría constituir un marcador fuerte para la identificación, es decir, se ha estudiado mucho en personas pues, que no tienen este estado gestacional, pero es muy importante identificarlo también en esta población, ya que esto es una de las causas de morbimortalidad. Siguiente. Y como conclusión tenemos que el índice de choque en los pacientes con diagnóstico de hemorragia obstétrica de primer nivel se asocia significativamente con la inestabilidad hemodinámica, haciendo referencia entonces al choque hipovolémico. Y tenemos una asociación significativa con una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio. Y tenemos un punto de corte del estudio que fue de 0,94 con una sensibilidad de 86% y especificidad de 100. La correlación pues, lineal entre el índice de choque con el requerimiento de producto sanguíneo fue significativa, con 0,73 y es positiva, lo que la hace aceptable. Y el riesgo de tener un índice de choque aumentado incrementa 28 veces más al tener entonces asociaciones hemodinámicas y hasta 35 veces más la posibilidad de requerir transfusiones. Por lo tanto, como vemos la especificidad y sensibilidad, lo que nos da entonces que esta asociación que se hizo fue certera al momento entonces de la identificación de este choque hipovolémico en las pacientes con hemorragias de primer trimestre. Sí. Bueno, mi nombre es Efraín Guerrero y ahora les voy a hablar sobre mi artículo que lleva por nombre Hemorragias durante el primer trimestre del embarazo. Esta es una revisión sistemática. Bueno, las hemorragias durante el primer trimestre del embarazo son un problema muy común, puesto que hasta una cuarta parte de embarazadas pueden tenerlas, estas se atienden en la urgencia de las instituciones y es importante pues hacer una revisión y dar una evidencia científica actual que nos sugiera cuáles serían las conductas ideales para diagnosticarlas y darles el mejor manejo. El objetivo de esta pues es revisar diferentes bibliografías que sean recientes y actuales y resumir las principales recomendaciones que sean concisas para la atención de casos de hemorragia en el primer trimestre del embarazo. Entonces, la metodología consistió en hacer una revisión sistemática, un estudio retrospectivo basado en la búsqueda de artículos en inglés que contuvieran diferentes términos como first trimester, bleeding, ectopic pregnancy, entre otros. Y estos pues se incluyeron ensayos clínicos controlados, estudios de casos y controles, estudios de corte prospectivo y retrospectivos, guías de práctica clínica, protocolos de revisiones sistemáticas y metaanálisis incluidos en la base de datos PubMed. Y se escogió un lapso de tiempo que era desde el año 2014 hasta el 2021. Como resultado, pues se encontraron 54 artículos completos, de aquí se descartaron 38 por duplicidad de información, falta de pertinencia o que no estaban actualizados y al final solo se incluyeron 16 artículos pues para hacer la revisión sistemática. En conclusión, podemos decir de que las hemorragias durante el primer trimestre, si bien son muy frecuentes, no dejan de ser un reto a diario pues para diagnosticarla de la mejor manera y a tiempo por las diferentes manifestaciones clínicas y causas que son muy diversas y siempre es importante correlacionar la evaluación clínica completa con los hallazgos ecográficos y pues descartar las causas no obstétricas del sangrado independientemente del diagnóstico inicial. Bueno, continuando, mi nombre es Alonso Ramírez y voy a hablar sobre el embarazo ectópico cornual, pues que este es un reporte de un caso clínico. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, iniciando con la introducción, dan una breve introducción donde definen el embarazo ectópico, es la implantación del óvulo fertilizado fuera de la cavidad uterina. El embarazo cornual, en este caso, representa el 1,1% y el 0,3% de los embarazos ectópicos en general y corresponden a solo el 2,2% de los embarazos ectópicos tubáricos. La mortalidad en el embarazo cornual es 2 veces mayor que otros embarazos ectópicos. El embarazo ectópico es responsable del 9% de la mortalidad materna en el primer trimestre de la gestación,
Entre los factores de riesgo se presentan salpingitis, enfermedad de transmisión sexual, tabaquismo, cirugía abdominopélvica previa, métodos anticonceptivos, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la presentación de caso, tenemos una paciente de 28 años de edad que cursa un embarazo de 16 semanas de gestación. Esta ingresa con un cuadro clínico de 2 horas de evolución, caracterizado por presentar sangrado transvaginal de color rojo oscuro, en escasa cantidad, asociado a un dolor abdominal tipo espasmódico de intensidad moderada en hipogastrio que irradia a región genital. Entre los antecedentes de importancia se resaltan que la paciente tuvo 4 embarazos previos, de los cuales 2 fueron abortos y tuvo un embarazo ectópico, y que no usa ningún método anticonceptivo. Siguiente diapositiva. En el examen físico, la paciente se encontraba en regular estado general, hipotensa, taquicárdica, taquipneica, presentaba mucosas pálidas y secas. A la exploración abdominal se evidencia aumento de volumen, dolor a la palpación profunda en epigastrio, signo Bloomberg positivo, resistencia abdominal a la palpación profunda. En la evaluación del tacto vaginal, presentaba conducto vaginal con paredes elásticas, cervix posterior cerrado, signo de Douglas y signo de Prout positivos. Siguiente diapositiva. En cuanto a la resolución, se realiza una ecografía transvaginal, en la cual se identifica un producto de 16 semanas, normotópicos, con líquido libre en fondo de saco. Un examen anatomopatológico posoperatorio, donde se identifica un disco placentario, cordón umbilical excéntrico y un producto de 16 semanas. Según la ecografía, se observa líquido libre en el abdomen, por lo cual se procede a la realización de la laparotomía exploratoria. Durante este procedimiento se halló un hemoperitoneo de 2.000 centímetros cúbicos, rojo oscuro y con coágulos de 1.000 gramos. Un útero con dimensiones de 7 por 4 centímetros en volumen de líquido amniótico. Ausencia de ovario y ausencia de trompa izquierda a causa de una ruptura por el desgarro que produjo el saco gestacional. En la región cornual izquierda se presencia un saco gestacional con membranas cariamnióticas, en cuyo interior se observa un producto único con actividad somática y líquido amniótico. Siguiente diapositiva. Al momento de la cirugía se procedió a la aspiración de hemoperitoneo y extracción de coágulos, se realiza la liberación y extracción de sacos gestacional con producto y posteriormente se regularizan los bordes y tejidos desvitalizados para concluir con la reparación del miómetro con técnicas similares a una miomectomía en 3 planos. Siguiente diapositiva. Para concluir, se destaca que el diagnóstico y tratamiento oportuno de los embarazos ectópicos son críticos para evitar complicaciones graves y proteger la salud tanto de la madre como también la fertilidad posterior de esta madre. Siguiente diapositiva. Bueno, mi nombre es Nelly Suárez Banquet y el artículo pues, del que le voy a hablar es sobre la prevalencia del embarazo ectópico en un hospital llamado Carlos Andrés Marín en el periodo de 2017 a 2019. Siguiente, por favor. Bueno, como introducción tenemos que el embarazo ectópico es la implantación del óvulo que ocurre fuera de la cavidad del útero endometrial y es la segunda entidad que afecta en mayor medida la primera mitad del embarazo. A pesar de las mejoras del diagnóstico y manejo, la ruptura del embarazo ectópico es una causa importante de morbimortalidad materna relacionada con la gestación. Durante los años 2011 a 2013, la ruptura de embarazos ectópicos se produjo en un 2.7% en el primer trimestre de la gestación. Siguiente. Bueno, el objetivo de este estudio fue determinar cuál era la prevalencia de embarazos ectópicos en el servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Carlos Andrade Marín y cuáles eran los factores de riesgo que estaban asociados a esta patología. Siguiente. Bueno, en cuanto a los materiales y métodos que se utilizaron, bueno, este fue un estudio descriptivo de corte transversal y retrospectivo. Se llevó a cabo en el área de alto riesgo obstétrico del hospital y se tomó en cuenta a todas las pacientes con diagnóstico de embarazo ectópico. La información se tabuló en bases de datos electrónicas y fueron finalizados. Siguiente. En cuanto a los resultados,
tenemos que se registró un total de 7.596 nacimientos, del cual 117 pacientes fueron diagnosticadas con embarazo ectópico. Y la prevalencia entre los años 2017 y 2019 fue del 1.5%, siendo la tasa de embarazo ectópico de 15.40 por cada 1.000 embarazos. Y la edad promedio de diagnóstico fue de 30 años.3. El 33% de las pacientes tenía un número de gesta de 2 y el 20.9% tenía ya 3 gestaciones al momento del diagnóstico. El 36% del total manifestó que había tenido un aborto previo y un 9.4% refirió que había tenido antecedentes de embarazo ectópico. También un 38% refirió haber tenido amenorrea en los últimos 3 meses. Siguiente. Como conclusión, tenemos que el embarazo ectópico es una patología frecuente responsable de morbilidad materna, por la cual es de vital importancia realizar un diagnóstico temprano para tomar decisiones oportunas. Una paciente que durante el primer trimestre presente la triada clásica de dolor abdominal, hemorragia vaginal y amenorrea, se debe tener alta sospecha de una posibilidad de un embarazo ectópico y más si tiene los principales factores de riesgo como un embarazo ectópico previo o aborto. Siguiente. Buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Angulo Correa y voy a exponer un caso clínico sobre un embarazo ectópico cervical de 16 semanas de gestación que se realizó una técnica quirúrgica preventiva para evitar una hemorragia pélvica masiva. Siguiente. Entonces, el embarazo ectópico cervical es una complicación estacional. La prevalencia de este es de 1 sobre 2.226 embarazos y corresponde al 6.1% de los ectópicos en mujeres con cesárea previa. Si no tienen antecedentes de cesárea previa, el índice de aparición o de ocurrencia de este embarazo ectópico cervical es menor. Son de alta morbilidad porque llevan a la ruptura uterina y por ende a la hemorragia pélvica masiva de difícil control. Y los factores de riesgo que encontramos asociados con esto son el síndrome de Hermann, la cesárea previa, exposición a dietilvestrol, dispositivo intrauterino, leiomiomatosis, anormalidades estructurales y fertilización in vitro. Siguiente. El objetivo de este artículo es ver las ventajas que tienen las técnicas quirúrgicas preventivas en las pacientes obstétricas con alto riesgo de hemorragia pélvica masiva en las pacientes que tienen embarazo ectópico cervical. Entonces, el caso clínico que traigo es una paciente femenina de 33 años de edad que acude al departamento en Coahuila el 28 de agosto de 2014, tipo de sangre O negativo, antecedentes de diabetes mellitus de primera línea y personales patológicos de 3 cesáreas en 2002, 2003 y 2004. Todos los recién nacidos sanos. Tiene fecha de última menstruación el 3 de junio de 2014 y se halló a la ecografía embarazo ectópico en el segmento que invadía el área cervical de 12.2 semanas de gestación. Siguiente. Entonces, en cuanto al desarrollo, es una paciente que ingresa al servicio de ginecología en ese entonces, en septiembre de 2014, con el diagnóstico del embarazo ectópico cervical de 3 semanas. Entonces se le decide realizar la histerectomía en bloque y las características del embarazo están contraindicadas con el tratamiento conservador. ¿Por qué? Porque esta paciente tiene alto riesgo de hemorragia obstétrica. Entonces se le inicia el protocolo para el riesgo de hemorragia obstétrica con 4 paquetes globulares en reserva y 4 de plasma fresco congelado. Al momento de realizar la cirugía se hizo la ligadura de las arterias hipogástricas, no hubo complicaciones, solamente se tuvo que transfundir 2 paquetes globulares y el sangrado fue de aproximadamente 1000 cc. La paciente entra a cirugía con hemoglobina de 11.9 gramos por decilitro y sale con hemoglobina de 12.5 gramos por decilitro. Siguiente. En cuanto a la discusión, sabemos que el embarazo ectópico cervical en la cicatriz de la cesárea es excepcional. Con el aumento de la cesárea, pues su incidencia también ha aumentado. Para las pacientes con paridad satisfecha se propone este protocolo quirúrgico en todo embarazo ectópico cervical no roto. Siguiente. En cuanto a la conclusión, sabemos que la hemorragia estética es una de las principales causas de muerte materna. En Estados Unidos incluso es la primera y demanda acciones de prevención en pacientes con alto riesgo de sangrado pélvico masivo. La morbilidad y mortalidad es alta. En este caso específico se le realizó la técnica quirúrgica preventiva a la paciente para evitar la hemorragia pélvica masiva, que en este caso fue la histerectomía. Gracias.
Bueno, yo les vengo a hablar también sobre un caso clínico sobre el cual se trata sobre la mola hidatidiforme parcial y en la resolución obstétrica. Siguiente. Ahora bien, la enfermedad trofoblástica gestacional, al ser una condición de triplopía, se distingue por la proliferación anormal de lo que es el trofoblasto desde un enfoque histológico y se clasifica en diferentes tipos, siendo la mola hidatidiforme identificada por la presencia de esas vellosidades y a su vez se divide en variantes tanto completas, incompletas e invasoras. Siguiente. El objetivo de este estudio no es más que evidenciar la tarea de los médicos en el seguimiento, en el diagnóstico preciso y en cómo se debe preservar la vida materna como fetal y en caso tal de que no, que el familiar decida. Esta es una enfermedad que se relaciona mucho con ciertos trastornos que ponen en peligro la vida de la madre, como lo que es la preeclampsia, la hiperemesis grávica, la enfermedad trofoblástica persistente, metástasis, entre otras. Por esta razón es que en muchas ocasiones se opta por interrumpir ese embarazo para garantizar la salud materna. Siguiente. Entonces, el caso clínico trataba sobre una mujer de 28 años que está en su 17ª semana de gestación según la fecha de su última menstruación. Ella ingresa al hospital con un sangrado vaginal moderado de un tono rojo intenso, el cual comenzó aproximadamente 9 horas previas. A pesar del sangrado, no presenta síntomas en el momento de su llegada, ha experimentado náusea desde el inicio del embarazo, que a menudo resultan en vómitos, especialmente después de comer. Y así, el ingreso hospitalario empezó a desarrollar diversas sintomatologías que hacían orientar el diagnóstico. Siguiente. Bueno, ahora, al precisar el diagnóstico, en las discusiones que se estuvieron presentes en este caso clínico, era que el embarazo moral exhibe ciertas características histopatológicas que son distintivas, como lo son el edema del estroma velloso, la proliferación del trofoblasto. Entonces permitían distinguir entre una mola parcial o incompleta y completa, y se consideraba la extensión de los cambios histopatológicos, las variaciones cariotípicas y la presencia o ausencia de lo que son elementos embrionarios. Por lo que ellos recomendaban, después de eso, de la resolución del embarazo y después del parto, recomendaban anticoncepción por 6 meses como mínimo para evitar los niveles altos de VHCG por el embarazo nuevo, que puede producir una confusión pronóstica. Siguiente. Bueno, luego, después del ingreso hospitalario, se somete a un aborto terapéutico mediante lo que es el parto inducido y el letargo. La paciente mostró los niveles altos de lo que es la VHC, por lo que en la discusión que ellos planteaban, buscaban evitar esos niveles altos. Sin embargo, los llegó a presentar. Se decidió por parte del Departamento de Oncología la realización de ciertas evaluaciones periódicas de esos niveles y que a los 15 días se logró determinar la disminución de lo que es la VHCG. De igual forma, hay que rescatar algo importante en este estudio, y es que la paciente tuvo signos claros, tanto clínicos como de laboratorios y de imágenes, no fueron detectados previamente en casas de salud particular a los que ella asistía. De esta manera, cuando ella acude al hospital, que se decidió de forma adecuada, se percataron de que tenía un sobrecrecimiento trofoblástico gracias a los diferentes profesionales y especialistas que se hicieron cargo de este caso clínico. Siguiente. Para concluir, entonces, podemos decir que la mola hidatidiforme parcial es una afección poco común en esa región, pero no por ello menos significativa que las demás afecciones clínicas. Se encuentra entre las principales causas de lo que son el sangrado uterino durante el primer trimestre de embarazo. Por lo tanto, su diagnóstico temprano es de vital importancia para tener un manejo adecuado y para prevenir posibles complicaciones en la salud de la paciente. Como vemos, la paciente empezó posteriormente a los 15 días, empezó con la resolución de la sintomatología que tenía y los niveles altos de las diferentes hormonas y marcadores bioquímicos que presentaba bastante elevados durante esta etapa de embarazo. Por lo tanto, también se debe tener en cuenta que existe riesgo de que esta condición evolucione hacia una forma maligna con metástasis posteriormente,
que no se puede olvidar. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Juan González y el siguiente artículo tiene por nombre Factores de riesgo en hemorragia en la primera mitad del embarazo en gestantes atendidas en el Hospital Alto Mayor. Siguiente diapositiva. El objetivo de este artículo es determinar los factores de riesgo de hemorragias en la primera mitad del embarazo en gestantes atendidas en el Hospital Alto Sotomayor Salud en un periodo de junio a diciembre de 2018. Siguiente. En cuanto a la metodología, usaron observacional, analítico, retrospectivo, transversal, con diseños de casos y controles, en una población de 290 gestantes y una muestra de 130 que fueron los casos y 160 los controles. La ficha de recolección fueron los datos de la historia clínica. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a los resultados, podemos observar que el factor de riesgo sociodemográfico de hemorragia en la primera mitad del embarazo fueron el estado civil de soltera y la procedencia, que fue urbana o urbano marginal. Teniendo en cuenta los factores de riesgo ginecostéticos, los cuales fueron la paridad, nuliparidad y primiparidad en gestantes menores de 12 semanas, con antecedentes de aborto pretérmino y antecedentes de cirugía previa. Siguiente diapositiva. Los factores de riesgo con antecedentes patológicos muestran la infección del tracto genitourinario e infecciones vaginales. Estos son los que se presentan con mayor frecuencia. Siguiente diapositiva. Teniendo en cuenta esto, tenemos a modo de conclusión que los factores de riesgo ginecostéticos de las hemorragias en la primera mitad del embarazo fueron la paridad nulípara, primiparidad y edad gestacional. Y en cuanto a los factores de riesgo por antecedentes patológicos de hemorragias en la primera mitad del embarazo fueron infecciones del tracto genitourinario e infecciones vaginales. Y los factores de riesgo sociodemográficos que más se pudieron observar fueron el estado civil soltera y un estado de procedencia urbana o urbano marginal. La estacional, antecedentes de aborto previo y antecedentes de cirugía. Listo, muchas gracias. Mi artículo lleva por nombre Etiología de las hemorragias en gestantes atendidas en el Hospital Moyobamba, 2018. Esto es en Perú. Siguiente. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo cada día fallecen alrededor de 830 mujeres a causa de complicaciones asociadas con la gestación y el parto. La razón de muerte materna en el año 2015 fue de 216 por cada 100.000 nacidos vivos, haciendo un total de 13 millones de mujeres que murieron en los últimos 25 años, contando desde 1990 hasta 2015 por causas maternas. La razón de mortalidad materna en países pobres en 2015 fue de 239 por 100.000 nacidos vivos. En cambio, en países ricos fue solamente 12 por 100.000. Siguiente. Sí. Bueno, con respecto al material y métodos, tenemos que el diseño metodológico fue descriptivo simple, retrospectivo de corte transversal. La población, con respecto a la población, se tiene que estuvo constituida por todas las pacientes que presentaron hemorragias en el embarazo atendidas en el servicio de ginecobstetricia del hospital que mencioné anteriormente durante el año 2018. En total, el estudio se le hizo a 315 mujeres. Estuvo conformada por la totalidad de pacientes que presentaron hemorragias en el embarazo en 2018, es decir, que se trabajó con una muestra poblacional. Siguiente. Bueno, de las 315 gestantes que presentaron hemorragia en el embarazo atendidas en el hospital en el que se realizó el estudio, fue más frecuente desarrollar hemorragia en la primera mitad del embarazo con un 94%. Estas un total de 296 mujeres, que en la segunda mitad, que solo fue el 6%, o sea, 19 mujeres. De esas 296 mujeres en estado de gestación
que desarrollaron hemorragia durante la primera mitad del embarazo, las causas de la hemorragia más frecuente fue el aborto, con una frecuencia de 96.6%, o sea, 286 mujeres. Y de esas 286 gestantes que desarrollaron hemorragia en la primera mitad del embarazo causada por aborto, se obtuvo que la causa más frecuente de dichos abortos fue el aborto espontáneo, con una frecuencia de 44.4%, es decir, 127 mujeres. Siguiente. De acuerdo con los autores citados en este artículo, se puede explicar que la no existencia de casos de desprendimiento prematuro de placenta y tampoco de rotura uterina en las gestantes de la presente investigación se debe a los pocos casos de hemorragia producidos en la segunda mitad del embarazo, que fueron 19 de 315 mujeres a las que se les realizó el estudio. Asimismo, por los datos expuestos líneas arriba, se puede observar que en la mayoría de investigaciones es la placenta previa la causa más frecuente de hemorragia en la segunda mitad de embarazo, lo cual concuerda con la presente investigación. Siguiente. Bueno, como conclusión tenemos que la etiología de las hemorragias en la primera mitad del embarazo comprende el aborto con un 96.6% y embarazo ectópico con 3.4%. Las causas de aborto con mayor frecuencia son los espontáneos con un 44.4%, provocado con un 26.9% y por infecciones 23.8%. La etiología de las hemorragias en la segunda mitad del embarazo es la placenta previa en el 100% de los casos atendidos en este estudio. Siguiente. Bueno, buenas noches. Mi nombre es María Fernanda Julio y el artículo que voy a exponer se denomina Anticonceptivo de elección poshemorragia de la primera mitad del embarazo que terminaron en aborto. Siguiente. Bueno, tenemos que la etiología de las hemorragias de la primera mitad del embarazo comprende el aborto, el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica. Tenemos que esto es importante ya que promover el uso de los métodos anticonceptivos durante la edad reproductiva es primordial. Estos métodos anticonceptivos deben ser propuestos a los usuarios considerando criterios de selección y teniendo en cuenta también su opinión al momento del diagnóstico, ya que se debe considerar una serie de situaciones y entre ellas están las hemorragias con abortos. Podemos denominar que la hemorragia de la primera mitad del embarazo se define como la presencia de sangrado transvaginal, donde tenemos que las causas más frecuentes son el aborto incompleto, el huevo anembrionado, el huevo muerto retenido, el embarazo ectópico, el embarazo molar y amenaza de aborto e interrupción de embarazo, esto todo antes de las 22 semanas de gestación, con o sin expulsión del producto de la concepción. En este punto tenemos que el personal médico pues tiene un rol bastante importante al momento de elegir el método más adecuado disponible, brindando siempre información al paciente y también teniendo en cuenta su opinión, respetando su opinión y deseo de cada persona. Esto pues tiene unas repercusiones positivas, no solo en términos de derechos reproductivos sino también que en factores sociodemográficos que influyen en la disminución de pobreza. Siguiente diapositiva. Bueno, el objetivo de este estudio fue determinar la elección del método anticonceptivo posterior a la hemorragia de la primera mitad del embarazo que terminaron en aborto. Siguiente. Bueno, tenemos que en la metodología, este es un estudio de tipo descriptivo de corte transversal, observacional y retrospectivo. Se realizó en un centro de salud sexual y reproductiva de CIES que
CIES es una organización sin ánimos de lucro que favorece o participa en lo que es los derechos sexuales y reproductivos. Esto con el objetivo pues de mejorar un poco la calidad de vida de la población. La muestra pues estuvo compuesta por los expedientes de 200 pacientes que realizaron consulta ginecológica en el periodo de mayo a diciembre del 2019. Se tuvo en cuenta el análisis de resultado del presente estudio y se elaboró una matriz de información estructurada con variables que correspondieron a lo que fue la edad, el número de la historia clínica, el método anticonceptivo elegido y el diagnóstico. Bueno, dentro de los resultados revisados en los expedientes clínicos se mostró que las pacientes que acudieron al servicio de ginecología y obstetricia con el diagnóstico de hemorragia de la primera mitad del embarazo, que terminó en aborto, pues tuvieron ciertas preferencias en los métodos anticonceptivos luego de las hemorragias. Dentro de estos métodos, pues optados o escogidos por estas pacientes, siguiente diapositiva, tenemos que en el gráfico pues se puede apreciar. Dentro de estos, el preferido o el más frecuente fue el implante subdérmico, con un 54%. Bueno, en la discusión tenemos la hemorragia de la primera mitad del embarazo, que concluyeron con pérdida del producto, es la complicación más frecuente de la gestación. Y un porcentaje elevado de mujeres llegan a tener algún tipo de aborto durante su etapa reproductiva. Todas estas mujeres, como se mostró en el gráfico, pues eligieron métodos anticonceptivos luego de la hemorragia, de la primera mitad del embarazo. Y dentro de estos métodos anticonceptivos, el que presentó mayor aceptación fue el implante subdérmico, que esto es una varilla que se aplica en el brazo por una incisión, que tiene una duración de 3 años y tiempo en el que pues la mujer va a estar protegida contra embarazos no planificados en un 54%. Siguiente. Bueno, en conclusión, se observó en el estudio el grupo de mujeres en edad fértil que presentó una mayor incidencia de hemorragia de la primera mitad del embarazo con pérdida de producto. Este fue entre los 16 a los 20 años. Y el anticonceptivo de mayor aceptación fue el implante subdérmico. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Tatiana Berrocal Cogollo y el artículo que les voy a hablar el día de hoy tiene por nombre Hemorragias de la primera mitad del embarazo. Siguiente. Bueno, la introducción de este artículo pues aborda la muerte materna como un indicador del desarrollo económico de un país y su relación con la desigualdad social, la inequidad de género y la respuesta del sistema de salud. Se destaca la evitabilidad de la mayoría de muertes maternas y presenta un panorama general de la situación en el Perú y América Latina. Siguiente. Bueno, como objetivo, este tuvo analizar la situación de la muerte materna en el Perú, identificando las principales causas y regiones con mayor incidencia, así como destacar la importancia de la prevención y el tratamiento eficaz de las complicaciones del embarazo, parto y puerperio. Siguiente. Bueno, la discusión pues se discute en las diferentes regionalidades por la razón de mortalidad materna, así como las principales causas de muerte materna en el Perú. Pues según datos del Ministerio de Salud se hace especial énfasis en la hemorragia obstétrica como la principal causa de muerte materna y se proporcionan cifras relevantes sobre su incidencia y sus consecuencias. Siguiente. Pues en los resultados se presenta datos sobre la evolución de la razón de mortalidad materna en el Perú desde la década del 60 hasta el año 2000.
Así como las regiones con mayor y menor mortalidad materna, también se detallan las principales causas de muerte materna y se proporcionan cifras sobre la incidencia de la hemorragia obstétrica y otras complicaciones del embarazo, parto y puerperio. Siguiente. Y pues como conclusión, el artículo concluye destacando la importancia de abordar de manera integral la muerte materna, implementando medidas efectivas de prevención y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto y puerperio. Se resalta la necesidad de reducir las desigualdades regionales en el acceso a servicios de salud materna y de promover políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a una maternidad segura para todas las mujeres. Siguiente. Buenas noches, mi nombre es Gabriel Manotos y en este caso vengo a traerles un artículo titulado Embarazo ectópico intersticial. Este es un caso clínico, un reporte de un caso clínico. Siguiente, por favor. Bueno, a modo de introducción, tenemos que tener en cuenta que el embarazo intersticial es una variante infrecuente del embarazo ectópico que está caracterizada por la implantación de blastocitos en la porción intersticial o intramural de la trompa de falopio. Este fenómeno obstétrico se asocia con una alta morbilidad, morbimortalidad, que es bastante significativa, principalmente debido al riesgo de hemorragia intraabdominal. En este artículo lo que hacemos es discutir las implicaciones anatómicas de esta trompa intersticial a partir de un caso clínico, su localización crítica sobre la rama ascendente, la arteria uterina y los riesgos asociados como la hemorragia, particularmente cuando el embarazo progresa más allá de las 12 semanas de amenorrea. En este se enfatiza la creciente incidencia de los embarazos intersticiales, atribuida en parte a avances técnicas diagnósticos como ultrasonido transvaginal y determinación de la fracción beta de hormona gonadotropina coriónica, que facilitan la detección temprana de embarazos ectópicos. Siguiente. Bueno, tenemos como objetivo pues, analizar la complejidad y los riesgos asociados al embarazo intersticial, una forma poco común del embarazo ectópico, abordando su historia, los factores de riesgo contemporáneos, el reporte del caso clínico que tenemos a continuación, las implicaciones anatómicas y destacando la importancia del diagnóstico temprano e intervención agresiva para prevenir complicaciones graves y potencialmente mortales. Siguiente. Bueno, pues estamos en un caso clínico con una paciente de 23 años de edad, primigesta, referida al hospital de Chiquipayo. Ingresa al servicio con un antecedente de sangrado transvaginal intermitente de color rojo claro, en escasa cantidad, acompañado de leve dolor tipo espasmódico y hipogástrico, irradiado a fosa ilíaca derecha, náuseas y vómitos en 2 oportunidades, desde hace 3 días. Al momento del ingreso, la paciente está consciente, lúcida, hidratada y febril con signos hemodinámicos normales. Que encontramos que la exploración física se presenta las mucosas húmedas y rosadas, la ocultación pulmonar y cardíaca no muestra alteraciones, el abdomen está doloroso, la palpación profunda, con signos de Blomberg y Giardano positivos. Esto es lo que pues, resaltamos como tal de este caso clínico. También este ingresa al servicio con los diagnósticos de embarazo de 11 semanas de gestación, hemorragia de la primera mitad del embarazo y probable embarazo ectópico. Posteriormente se hace una ecografía transvaginal y se confirma el diagnóstico de este embarazo ectópico intersticial, por lo que se decide hacer una histerectomía más salpingoforectomía unilateral derecha por el estado general del paciente. Es decir, esta paciente ingresó hemodinámicamente bien, hidratada, febril, pero con el tiempo venimos encontrando al examen físico, encontramos esos signos de dolor positivo, ese signo de Giordano positivo, dolor a la palpación, y encontramos en la ecografía que nos encontramos frente a un embarazo ectópico intersticial. Siguiente. Entonces, tenemos que esta embarazo ectópico intersticial, pues esta es una variante bastante poco común de este embarazo ectópico. Hay que destacar su predominancia en la región ampular tubárica y que su incidencia va en aumento, ya que está asociada a factores como la enfermedad inflamatoria pélvica y técnicas de reproducción asistida. El diagnóstico temprano, respaldado por la ecografía transvaginal, como lo hicimos con nuestra paciente, midiendo la fracción de gonadotropina coriónica, esta se presenta como crucial y se ilustra con el caso clínico anteriormente visto. Hay que subrayar la diversidad clínica de las opciones de tratamiento, incluyendo la histerectomía, que es lo mejor para nuestro paciente, en casos de emergencia, como lo vimos anteriormente, resaltando la importancia de los controles prenatales en la prevención de complicaciones. También se abordan opciones de tratamiento desde la resolución quirúrgica hasta el uso de metotrexato, un antirreumático, el cual también podemos utilizar en estos casos, pero son en casos que no están tan avanzados como lo tenía nuestra paciente. Pero se enfatiza la persistente necesidad de la histerectomía en situaciones de emergencia.
La escasez de información y la claridad sobre la incidencia y movilidad del embarazo intersticial en ciertos contextos geográficos, pues nos subraya la importancia de estos estudios más detallados, ya que brindan una información para esas zonas geográficas que necesitan todo este tipo de información para ponerlas en práctica. Siguiente. Como conclusión, pues este texto nos ofrece una visión integral sobre el embarazo intersticial, destacando su rareza y asociación con alta morbimortalidad. La atención se centra en la importancia del diagnóstico temprano mediante la ecografía y la medición de la gonadotropina coriónica, así como también la diversidad clínica de este fenómeno, y subraya también lo que son las opciones de tratamiento que encontramos desde un riesgo más bajo hasta un riesgo alto, donde encontramos a nuestro paciente con una inestabilidad hemodinámica. Listo, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Sandra Carolina Galeano Quesada y les vengo a hablar del hipertiroidismo como manifestación de la enfermedad trofoblástica generacional, a propósito de un caso. Siguiente. Pues entonces tenemos que la enfermedad trofoblástica gestacional es un conjunto de enfermedades benignas o malignas derivadas de la hiperproliferación de las células trofoblásticas extraembrionarias. Entonces, ¿cómo se relaciona esto al hipertiroidismo? Existe una homología estructural entre las moléculas de la hormona gonadotropina coriónica humana y la hormona tirotrópica. Entonces, esto produce una reactividad cruzada de estas hormonas y ejerce una acción estimulante traducida en un estado de hipertiroidismo. La prevalencia del hipertiroidismo bioquímico en la enfermedad trofoblástica gestacional varía entre un 25 y un 64%, pero solamente el 5% cursa con un hipertiroidismo clínico, es decir, presenta síntomas del mismo. Esto es poco frecuente, pero sus complicaciones pueden llevar a un edema agudo de pulmón, una insuficiencia cardíaca y pueden llevar a la mortalidad materna. Siguiente. Bueno, el objetivo de este caso fue ilustrar la importancia de evaluar la función tiroidea en pacientes con valores muy elevados de la hormona gonadotropina coriónica humana para el diagnóstico y tratamiento oportuno, para así evitar los casos de tirotoxicosis y tormenta tiroidea. Siguiente. Bueno, en el caso clínico tenemos una paciente de 32 años de edad sin antecedentes de interés que acudió a urgencias de ginecología por presentar evolución de un mes de metrorragia, dolor hipogástrico, náusea. La prueba de gestación en orina fue positiva. La ecografía transvaginal mostró una masa uterina de 11 por 8 centímetros, compatible con una mola. Ante estos hallazgos, pues se le hizo la gonadotropina coriónica humana y sus valores séricos fueron de 1.395.102 unidades. Y la TSH pues también estaba aumentada, estaba disminuida. Y la T4 libre está aumentada. Entonces, esta fue valorada y remitida al servicio de endocrino, donde se le realizó una historia clínica que estaba asociado a insomnio, palpitación, ansiedad, pérdida de peso de 4 kilogramos. A la exploración física presentaba taquicardia, temblor, diaforesis, un bocio de grado 2 a expensa del lóbulo tiroideo derecho. Se le inició tratamiento endocrino y pues se le hizo en 2 ocasiones un legrado al ingreso y a los 4 días. Y pues después se le suspendió el tratamiento antitiroideo por estado eutiroideo. 2 semanas después se le realizó una ecografía tiroidea que mostró la presencia de un bozo con un nódulo dominante en el lóbulo tiroideo derecho de 4 centímetros, se le hizo una histerectomía y los valores pues fueron moderadamente elevados después de un mes, pero luego se pudo hacer remisión de la enfermedad. Siguiente. Bueno, entonces la discusión tenemos que si bien el marcador de la enfermedad y las hormonas tiroideas tienen una regresión paralela tras el tratamiento, como en el caso, también hay unos diagnósticos, también hubo un diagnóstico de un nódulo tiroideo que puede suponer que contribuyó al estado de hipertiroidismo. Ante la progresiva normalización de la función tiroidea tras la enfermedad trofoblástica gestacional, pues se vio que esta pues estaba ligada directamente. Entonces, pues se desestimó la realización de otras pruebas complementarias. Siguiente.
Bueno, y como conclusión del caso tenemos que esta enfermedad comprende las condiciones premalignas y malignas. El tratamiento ya sabemos que es quirúrgico y pues la evacuación de los restos trofoblásticos. Actualmente hay pocos casos de estas debido al diagnóstico y a la cuantificación de esta hormona, pero en los casos de una hiperfunción tiroidea asociada, esta se resuelve pues con el tratamiento de la enfermedad gestacional y aún en ausencia de síntomas para anticipar posibles complicaciones perioperatorias. En el caso del hipertiroidismo grave, es importante iniciar tratamiento con beta bloqueantes o antitiroideos antes de la cirugía. Siguiente. Bueno, y como conclusión de estos artículos tenemos que la hemorragia de la primera mitad del embarazo son frecuentes, casi en un 85%, y el 15% se da pues en la segunda mitad del embarazo. Esto comprenden en su mayoría a los abortos seguido del embarazo ectópico y como último la enfermedad trofoblástica. Estas tienen un amplio espectro de manifestaciones clínicas y las causas y por ello pues su diagnóstico no es totalmente fácil, pero se requiere una evaluación clínica completa, se necesita apoyarse en las ayudas diagnósticas como la beta-gonadotropina coriónica humana y la ecografía transvaginal para así lograr un correcto diagnóstico de esto y un tratamiento oportuno. Muchísimas gracias.